Mirá, la moratoria es extremadamente beneficiosa, diría que en realidad es tremendamente injusta, ¿no? Como todas las moratorias. Lo que sucede es que en este caso particular, bueno, la gente tiene necesidad de financiación de lo que sea. La moratoria esta abarca deudas solo hasta noviembre del 2019. Se había reclamado al gobierno que busque una forma de extender digamos, los periodos incluidos, pero lo importante es saber que hay que aprovechar para hacer una pequeña revisión de cómo está la empresa en particular, la empresa agropecuaria, y ver si no tiene cuestiones pendientes adeudadas para poder regularizarlas a través de este plan, porque son planes de deudas de seguridad social también y de impuestos, y llegan hasta 120 cuotas, quiere decir 10 años. Y además con una licuación muy importante de la deuda, porque los intereses están exentos, están excluidos, se les aplican unos intereses especiales que van por periodos, pero para darte una idea, no sé, el 2016 y el 2017, si fuera la deuda, te cobran solo el 25% de interés desde ese momento, que no va por mes, sino en periodo completo, hasta ahora. Y si vamos por el régimen general, los intereses son del orden del 130% para una deuda del 2016. Ahora, Con lo cual, qué injusto esto para hay aquellos que han es pagado en tiempo. Digo, qué es una injusto gran injusticia. para aquellos que han pagado en tiempo y forma, ¿no? Y bueno, es lo de siempre, es algo bastante, digamos, dramático ser un buen cumplidor. No hay ninguna ventaja y lejos de eso hay grandes perjuicios, porque uno utilizó el dinero para pagarle al fisco, que podría haber o hecho una inversión o estar más al día con los proveedores, o pagarle mejor a los contadores. Fíjate que habló el presidente de la Nación de nosotros, Sí, ¿no? sí, También. exactamente, los atendió bastante fuerte, ¿no? Bueno, me hizo una entrevista Diego Corbalán por Millennium, traté de defender lo mejor que pude a la profesión, creo que es totalmente injusto. Claro. Pero yendo a la moratoria tiene entonces condonación de intereses, condonación de multas, tiene alta financiación, realmente es muy conveniente. Incluso si uno tuviera saldos a favor que sean de libre disponibilidad o denominados erróneamente de libre disponibilidad, porque para mí son esencialmente restrictivos el uso de los saldos a favor, ni hablemos de los saldos técnicos de IVA, pues ya es harina de otro costal, lo hemos hablado muchas veces, el nivel de inequidad que se genera, capital de trabajo que está en manos del fisco, que le corresponde al productor, es decir, tenemos muchos problemas en la estructura tributaria y eso es lo peligroso Santiago, también. ¿cuánto vence entonces el plazo para presentarse en moratoria? 30 de junio, vencía el 30 de abril. Lo que sucede es que también hay una realidad incontrastable. Las empresas siguen cerradas y la gran mayoría, por ahí no la del agro, por supuesto, pero a veces la administración sí está cerrada y es difícil conseguir la información entonces para poder hacer la liquidación respectiva. Y te agrego algo, esto viene a caballo, ya que estamos en el campo, viene a caballo de la cuestión de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, Silvio. Esto se prorrogó también en su presentación. Bueno, en el sentido te quiero decir que viene a caballo porque también para confeccionar una declaración jurada de ganancias y bienes personales es absolutamente indispensable contar con toda la información detallada que el contribuyente aporta al contador, y estando oficinas cerradas y hay gente que tiene vinculación con varias sociedades, que puede tener honorarios o dividendos de varias sociedades, que puede haber comprado algún bien registral y el título de propiedad tenerlo en su oficina, evidentemente se hace tremendamente dificultoso, si no imposible, confeccionar las declaraciones juradas del periodo anual,
de la persona humana, pero la verdad es que, bueno, yo creo que fue una prórroga forzada, vencía ahora, en estos días, vencía el 13, 14, 15 de junio, vencían y se prorrogaron a fines de julio. Además de eso, los contadores no llegábamos a tiempo, muchos estamos trabajando home office, de la mejor manera que podamos, pero no llegábamos a tiempo porque los cierres de diciembre también generaron todo un conflicto, que hubo apenas una prórroga de 10 días, y la verdad que estamos trabajando de sol a sol. El señor presidente nos critica, creo que la estructura tributaria es un verdadero desastre y hay una inseguridad jurídica inaceptable, hay una falta total de cumplimiento de los principios constitucionales, con lo cual estamos en una situación compleja. No nos podemos quejar, es cierto, tenemos trabajo. La gran mayoría de la gente no tiene trabajo o no puede trabajar home office. Santiago, antes de meterme con el tema bienes personales, que es otro tema importante, ¿pudiste leer el proyecto de reforma que anunció el Estado, el Gobierno, el Ejecutivo Nacional en este caso, para después de la cuarentena, que apunta a modificar ganancias, entre otras cosas? Mira, el proyecto ese, ayer se habló del tema, el proyecto no lo vi, sí me ocupé de ver todas las porquerías que anduvieron dando vueltas del impuesto especial extraordinario patrimonial, pero te hago una reflexión general, Sí, Silvio. sí. Yo tengo un grupo varios grupos de profesionales de Zoom con los cuales converso, ¿no? Que son también entidades, digamos, agremiadas, por así decirlo. Y la verdad que me preocupa soberanamente la gran cantidad de pensamientos que hay dando vueltas de colegas en incrementar la presión fiscal, en cambiar eventualmente, bajar un poco la alícuota de IVA. Es cierto que el impuesto a los consumos a los que más afecta a los más vulnerables, pero digamos ahora el impuesto a las ganancias tiene una tasa suficientemente elevada, suficientemente progresiva. Justamente, en todo caso, no tiene progresividad porque los mínimos son ridículos y se llega muy rápidamente a la tasa máxima. Pero, a ver, la estructura tributaria hay que cambiarla, sí, estamos totalmente de acuerdo, hay que modificarla. El proyecto ese que vos decís no hubo tal, yo no lo vi en ningún Fue un lado, anuncio nada más. Un anuncio de que es necesario un cambio en la estructura tributaria, de que tiene que ser un sistema más justo. Escuchá esto. Primero, sistema, yo no veo que estemos ante ningún sistema. Tenemos una justaposición permanente de tributos, por un lado. Y por el otro lado, más justo. Yo diría, un sistema justo. Hoy no hay justicia. Para que haya justicia tiene que bajar la presión tributaria. Tiene que equilibrarse, tiene que cobrarse en función de la verdadera capacidad de contribuir, de la verdadera renta, digamos, aplicar un impuesto a renta ficticia como se hace y más en el campo con el tema del impuesto a las ganancias. La cuestión del ajuste por inflación ha sido algo vergonzoso lo que ha sucedido. Cambiaron el índice, cambiaron los porcentuales para poder hacer ajuste por inflación, que permiten solo tomarlo en sextos, un sexto por año. Te digo un ejemplo, ¿no? El tema de la Hacienda. La Hacienda en el año 2019, vos sabés, aumentó un 92%. ¿Sí? Si vos tenés invernada y no te dejan, digamos, registrar el resultado por exposición a inflación, que esencialmente en el agro y en ganadería de invernada es pérdida seguro, efectivamente los otros quintos, o los otros sextos, perdón, que imputás a periodos siguientes, se diluyen totalmente con la inflación, y es algo tan ridículo, tan fuera de la razonabilidad, porque la razonabilidad, vos sabés que es un principio que lo está acuñando la propia Corte Suprema de Justicia. Es indispensable ser razonable también en la liquidación de los impuestos. Te hago Con lo cual, digamos, sí,
Te hago la última por una cuestión de tiempo, Santiago, porque me interesa mucho el tema. Bienes personales, de lo que se está hablando mucho, sobre todo en aquellos que tienen que tributar esto, ¿no? Mirá, es algo dramático. Durante 2016, 2017 y 2018, todos los que cumplieron eran considerados buenos cumplidores, no tributaban el impuesto, así lo dispuso Macri en una ley, y la verdad es que es más que razonable ese premio, digamos, al buen cumplidor. Pero por otro lado, hay una corriente, casi diría clasista y combativa, que buscan alcanzar a los patrimonios, y lo logran por ahora, con alícuotas muy elevadas, y distinguir que los mismos valores, los mismos bienes con los mismos valores, estén en el país o estén en el exterior, tengan la tasa prácticamente duplicada. La verdad que esto es absolutamente injusto, porque los bienes que uno tiene tributaron impuesto a las ganancias porque corresponden a una acumulación de un ahorro, en definitiva, a una capitalización de bienes. Entonces, la verdad que lo que debiera ser la tasa de impuesto a las ganancias, por un lado, y la tasa de bienes personales debiera ser así chiquita, solo para poder controlar los movimientos y los incrementos del patrimonio, como sucede en la mayoría de los países del mundo. Se compara con países del mundo, por ejemplo, el impuesto a la herencia, que también hay corrientes que piensan en incorporarlo en todo el país, prácticamente en todas las provincias. La verdad que, bueno, no son buenas noticias para las 8 de la mañana, para los productores. Hay mucho para hablar, Silvio. Hay que tener digamos, una delicadeza al confeccionar las declaraciones juradas, y realmente las cifras que dan en bienes personales este año son inconmensurables. Lo único que lo salva es que el dólar subió, y entonces, bueno, uno hace las operaciones de venta de dólar a 100 pesos, 110, y entonces, de todas maneras, son una gran cantidad de dólares, ¿no? Tengo muchos con 20, 30 mil dólares de impuesto patrimonial. Realmente es muy preocupante todo esto, pero bueno, hay que meterle para adelante. Es lo que hay, es lo que tenemos. Pero y tenemos mucho y vendrá mucho para comentar sobre este tema, así que te vamos a ir molestando en los próximos días, seguramente, porque estas novedades, en tanto y en cuanto se acerquen los vencimientos, van a ser todavía mucho más fresquitas e importantes. Sí, así que te comprometemos para... de meteras, de la hacienda y de todo eso, Silvio, que me parece importante para los productores. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Así que te vamos a seguir molestando, Santiago, un placer y gracias como siempre. Te veo muy bien, como siempre. Después me da la fórmula, Silvio. La fórmula me la tenés que dar vos. Abrazo grande. El contador Santiago Sáenz Valientes, temas muy importantes, ¿no? La moratoria que vence el 30, la postergación de la declaración de impuesto a las ganancias, bienes personales, ajuste por inflación, fíjese, todo lo que hay para hablar en materia